Queridos hermanos, vamos llegando a la última parte de la audiencia con el Santo Padre. Hemos ido recorriendo todo lo que Él nos dice en esa ocasión y tratando de descubrir toda la riqueza que hay detrás de su mensaje. Es algo que el Papa nos dice a nosotros. Lo dice también en muchas otras ocasiones, en otros contextos, pero lo importante es que ahora nos está hablando a nosotros. Y toca en la última parte cosas que son muy esenciales en Schoenstatt. Pero partamos por lo primero. Se le plantea a él la pregunta sobre la renovación de la Iglesia. Y esto nos toca mucho porque se trata de nuestra misión central, digamos. Schoenstatt nació como un movimiento de renovación de la Iglesia y del mundo en Cristo a través de María. Por eso todo lo que tiene que ver con renovación toca lo esencial nuestro. Y el Papa parte diciendo, mire, no tenemos que extrañarnos que tenemos que renovar la Iglesia. Siempre ha sido así. Existe ya desde los antiguos padres de la Iglesia el adagio, ¿no es cierto?, que dice Ecclesia semper renovanda est. Siempre tiene que ser renovada de nuevo, cada vez de nuevo, la Iglesia. Y eso no tiene que extrañarnos, porque cada uno de nosotros tenemos que irnos renovando constantemente. Piensen ustedes en un matrimonio. Un matrimonio, si no se renueva, imagínense si se quedara en el tiempo del noviazgo, del primer año de matrimonio. Y ya después de 5, 6, 7 años el matrimonio ha cambiado, tiene que renovarse. Y después los hijos crecen, son adolescentes y el matrimonio de nuevo tiene que cambiarse en relación a la tarea que tiene, ¿no es cierto?, a lo que está haciendo, a lo que está pasando alrededor de ellos. Y para qué decir un matrimonio ya en el tiempo cuando los hijos se van, el nido vacío, ¿no es cierto?, de nuevo tiene que renovarse por entero el matrimonio y reinventarse al final cuando tiene 75, 80 años. La Iglesia tiene que renovarse. Estamos en movimiento, y el movimiento es cambio, es adecuación de formas. Lo importante es no perder el espíritu primitivo. Las formas van cambiando y tienen que cambiar a veces. La Iglesia, desde el Concilio Vaticano II, está en un franco cambio, digamos, está cambiando la Iglesia. No es la misma Iglesia del siglo XIX, ni del comienzo del siglo XX. Y nosotros en Schoenstatt igual. Hemos recordado en todo este tiempo de preparación al jubileo que acabamos de terminar, el llamado del Padre Kientenich a refundar Schoenstatt. ¿Qué es eso sino que renovar, ¿no es cierto? Tenemos que refundar Schoenstatt. Cada 50 años, dice él, cada comunidad tiene que renovarse, reinventarse. En eso estamos, en la gran tarea. Ahora, el Papa acá va diciendo cosas que son muy importantes en esta renovación. Lo primero es que lo que cuenta en la renovación de la Iglesia es la renovación de la santidad. O sea, cambios puramente exteriores, organizativos, no dan en el clavo. Incluso podríamos decir, se pueden hacer cambios en las cosas, en las formas, pero si el espíritu no cambia, ese cambio no va a servir de mucho. Renovar la Iglesia no es principalmente hacer un cambio aquí, un cambio allá, un cambio allá. Hay que hacerlo porque la vida siempre cambia y hay que adaptarse. Pero esa no es la renovación, ¿no? O sea, la renovación que el Papa busca y que la Iglesia siempre ha buscado es la renovación en santidad. Schoenstatt nació con eso. El acta de fundación, lo primero que el Padre dice, aceleración de nuestra autosantificación para atraer a la Mater a que ella se establezca en el santuario.
siempre ha sido así en la iglesia. Los grandes renovadores de la iglesia son grandes santos. Ahora, el Papa plantea aquí algo que se ha hablado mucho en los últimos decenios, más a mediados del siglo XX, cuando se trataba del cambio social. Recuerdan ustedes, me imagino, cuando se hablaba tanto del cambio de estructuras. Hay que cambiar las estructuras. Bueno, todavía estamos en eso, ¿no? Hay estructuras injustas. No podemos seguir con estas estructuras. Tenemos que renovarnos. Y se pone todos los dados, por así decirse, todo se apuesta a cambiar las estructuras. ¿Y qué pasa? Digámoslo, por ejemplo, así. Hay corrupción con esta estructura. Cambiamos la estructura. Otras leyes, otra forma. Y de nuevo hay corrupción. La misma corrupción. Porque el espíritu no cambió. Yo puedo tener un sistema político X, un sistema económico X, pero si no cambia la persona, en vano estamos cambiando las estructuras. Ahora, hay que decir claramente, ¿no es cierto?, que un cambio de la persona va a la par con un cambio de estructura. No es lo esencial el cambio de la estructura. Pero si hay un cambio de la persona, tiene que haber un cambio de estructura. Y por cierto, ese cambio de estructura va a repercutir, ¿no es cierto?, en un cambio de las formas. Continúa el Santo Padre diciendo... Todas son renovaciones de afuera, esas que dicen los diarios. Pero curioso, ninguna habla de la renovación del corazón. No entienden nada de lo que es renovar la iglesia, que es la santidad, ¿no? Se renovar el corazón de cada uno, ¿no? Y yo creo que aquí hay una pregunta bien importante para nosotros. El Santo Padre lo va a tocar más adelante de nuevo, pero nosotros queremos jugarnos por un cambio de las estructuras, de la iglesia y de la sociedad. Pero básicamente ese cambio tiene que estar sustentado y provenir de un cambio del corazón. El Papa va a decir en esta audiencia, ¿no es cierto?, estamos cambiando el Banco del Vaticano, estamos cambiando la curia, pero eso no es lo esencial. Pero es importante también. ¿Se fijan? Y aquí el Papa toca otra cosa, que es la libertad de espíritu. ¿Por qué toca esto? Porque dice así, en primer lugar. Otra cosa que me ayuda, que fue tu pregunta, la libertad de espíritu. En la medida que uno reza más y deja que el Espíritu Santo actúe, va adquiriendo esa santa libertad de espíritu, que lo lleva a hacer cosas que dan un fruto enorme, ¿no? ¿Por qué habla de libertad de espíritu? Porque a veces nos amarramos a las formas. No nos atrevemos a hacer cosas porque hay que mantener el statu quo, ¿no es cierto? Entonces perdemos la dinámica. Y el Santo Padre aquí aboga por una gran libertad de espíritu. Lo que importa es lo que el Espíritu Santo quiere. Y el Espíritu Santo sopla donde quiere. Y si nosotros no tenemos esa libertad, esa disponibilidad, esa capacidad de percibir, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere, vamos a estar siempre amarrados a cosas que no son esenciales. Libertad de espíritu. Cuando yo leía esto o escuchaba esto, decía, bueno, aquí se está jugando lo que para nosotros es la fe práctica en la divina providencia. O yo tengo un movimiento, una comunidad totalmente pensada, estructurada, con formas muy claras, hay que hacer esto y esto y esto otro, ¿no es cierto? Y me encasillo en eso. Entonces, ¿qué pierdo? La movilidad, el dinamismo.
¿Por qué el Padre Quien puso el principio? Obligaciones, las mínimas necesarias. Algunas necesarias, por supuesto. Hay que rayar la cancha, decimos nosotros, ¿no es cierto?, en la pastoral familiar, a los hijos. Pero no hacer todo rayado de cancha. Sobre todo, dice el Padre Quien, cultivo del espíritu. Y eso me da libertad. Entonces me puedo mover, porque si no estoy amarrado. Estoy amarrado a una cantidad de cosas que son en el fondo secundarias. Y pierdo lo esencial. Por eso la persona que está en el Espíritu Santo, que vive en el Espíritu, que reza, que ora, que cultiva su santidad, es una persona libre porque va buscando lo que Dios quiere. Va descubriendo cada vez de nuevo lo que Dios quiere. Eso es lo que salva en Schoenstatt el carácter de movimiento. Y si no lo tuviéramos, dejamos de ser movimiento. Convertimos en una organización más buena y todo lo que quieran, pero no un movimiento. Libertad de espíritu, que no es lo mismo que relajo. No es lo mismo. No es, hagamos tal lo mismo. No. Libertad de espíritu supone fidelidad. No es cierto. Sabemos perfectamente que a veces por esta libertad de espíritu tenemos que esforzarnos mucho en algo para hacer algo nuevo que Dios quiere. Cuando uno no ora, no tiene esa libertad. O sea, el que reza tiene libertad de espíritu y es capaz de hacer barbaridades en el buen sentido de la palabra. ¿Y cómo se te ocurrió hacer eso? ¡Qué bien que te salió! Y yo qué sé, recé y se me ocurrió. Es libertad de espíritu, ¿no? Pero en Dios, en la oración, en ese contexto. Y entonces estoy tranquilo, entonces puedo, ¿se recuerdan? Anteriormente el Papa había hablado tanto de la audacia, del coraje, en el fondo de la virtud, de la fortaleza que tenemos que tener nosotros. Vamos a quedar aquí en esta parte para luego seguir reflexionando sobre lo que el Papa nos dice. Preguntémonos en este contexto a lo que aludía recién, ¿cómo está nuestra fe práctica en la divina providencia? Estamos acumulando formas que pueden ser muy buenas y han sido buenas en su tiempo, pero de repente repetimos formas sin espíritu y eso no resulta. Cuidado con el formalismo, siempre es un peligro. Y después lo que el Papa acentúa, ¿no es cierto?, en la oración, libertad de espíritu en la oración. Y eso, como les decía, significa un Schoenstatt guiado por la fe práctica en la divina providencia. ¿Qué me está diciendo Dios ahora, en esta circunstancia? ¿Qué debo hacer? No me amarro a nada, solo a lo que Él quiere. Y entonces soy libre y entonces puedo arriesgar. Pidámosle al Señor y a la Mater que nos regale esa gracia y que Schoenstatt siga siendo siempre un movimiento de la libertad y del espíritu.